Estamos en el libro de Mateo, si usted se recuerda, ¿verdad? Pero hemos hablado también que Mateo es uno de los evangelios, ¿qué le dije, hermano? Sinóptico. ¿Por qué sinóptico, hermano? Porque está unido uno con el otro. Hay nada más 3 evangelios que están unidos. Entonces, ahora, vamos a Lucas, Mateo ahorita. Mateo 18, hay una parábola ahí, pero después nos vamos a mover hacia Lucas, hermano. Porque Lucas nos da una explicación aún mayor de esta parábola. Ahora, a partir de este momento, de esta parábola, digamos que empiezan 2, 3, 4 parábolas conocidas como parábolas de salvación. Anteriormente, si usted se acuerda, habíamos estado leyendo algunas parábolas, una forma de cómo Jesús predica la autoridad de Jesús, pero a partir ya del 18, donde empieza la parábola de la oveja perdida, ahí empieza lo que es la parábola de la salvación. Cuando leemos esto, muchas veces dicen, vaya, Dios, pastor, tiene que ir a buscar al hermanito que se fue. Oiga, está hablando de una oveja perdida, no de una oveja que se quiso ir a perder, que estaba aquí y se fue para otro lado. Son dos cosas muy diversas. Usted que conoce a Cristo y se le sacó una tecla y se fue al mundo, eso no es la oveja perdida, eso es una oveja rebelde. Amén. Eso es un impío. ¿Qué le llaman impío? Una persona que ha sido limpiada, dice, sus pecados han sido expiados, limpiados, y decidió regresar de donde Dios lo sacó. No es la oveja perdida. La oveja perdida es aquella que no conoce de Cristo y que hay que irla a traer. Esa es la oveja perdida, hermano. Amén. Así que yo le digo, ha habido gente que dice, pastor, vaya a traer al hermanito que se fue, llámele. Y yo le digo, ¿y usted por qué me le llama? Porque también el trabajo suyo no es solo el pastor, hermano. Porque usted como cristiano acá dentro de la iglesia, usted tiene un trabajo muy importante que muchos no lo quieren desarrollar, se hacen los locos, ahí háblele al pastor. ¿Y cuál es el otro problema? Le habla uno que muchas veces no le edifica, sino que le dice, está bueno que haya tomado la decisión de irse. Yo al rato me voy también. Usted es valiente porque tomó la decisión. No, hermano, óigame, la oveja perdida es aquella que no conoce de Cristo. Y andan muchas allá afuera, muchas, hermano. Entonces, en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 10, empieza a hablar de la oveja perdida. Así que tomemos esta lectura y luego vamos a pasarnos a Lucas. Vea lo que dice la palabra del Señor. Comparta su Biblia con el que no tiene. Hermano, recuerdo, traiga Biblia a la iglesia. También su iglesia tiene Biblias a la venta, hermano. Dice, mirad, ¿qué dice, hermano? ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 13. Todos juntos. Así dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de estos pequeños. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendícela, habla al corazón de cada uno de nosotros. Señor, danos entendimiento, danos claridad, danos luz, Señor. Permite que cada hermano sea edificado a través de tu palabra. Señor, oramos para que seas tú tomando el control, Señor, en toda situación, Señor. Ahí donde están mis hermanos, habla sus vidas, Señor. Que seas tú sobre todas las cosas, Señor. Oro, Padre, para que tú les edifiques, Señor. Que tú permitas que mis hermanos, Señor, puedan ser esa tierra fértil, Señor. No aquella tierra donde la semilla cae, Señor, y luego es robada, es pateada, es destruida. Sino aquella tierra, Señor, que abraza la semilla, hace que germine y hace que dé frutos al 100 por 1. Permíteme, Señor, ser ese canal de bendición para ellos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe para poder transmitir esta palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Si usted quiere, póngale una seña a Mateo. Ya no vamos a regresar ahí, pero ya en esta parte del libro de Mateo le voy a invitar que se vaya, de Lucas 15.
Amén. Váyase a Lucas 15, hermano. En Lucas 15 encontramos también esta parábola, pero fíjense que ahí cerca de esta parábola encontramos otra, abajito. Encontramos otra y es la parábola de la moneda también perdida. Amén. ¿Encontró Lucas 15? Ahí también empieza a hablar acerca de una moneda perdida. Y fíjense que estas parábolas, hermanos, son casi similares, son igualitas las dos. Y si usted empieza a leer ahí, vamos a tratar de entender esta parte. Dice el 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas y va al desierto y va tras la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos. Vamos ahora al 7, vea lo que dice, os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan. Ok, vamos a tratar de aclarar esto, hermano, porque fíjese que esta parábola es algo, le digo que muchas veces nosotros la leemos y la dejamos, sí, las 99 y aquellos. Hermano, pero vea lo que dice, 99 justos que no necesitan o piensan que no tienen necesidad de arrepentimiento. Mire, hermano, qué triste que muchas veces nosotros estando dentro de la iglesia pensamos que no necesitamos todos los días estarnos arrepintiendo delante de Dios. Mire, un día me dijo alguien, pastor, ¿por qué siempre están diciendo que hay que arrepentirse delante de Dios? Hermanos, todos los días usted se tiene que arrepentir delante de Dios. Y muchas veces pensamos que no necesitamos, aquel que está allá afuera necesita. Hermano, usted necesita arrepentirse delante de Dios. Y fíjense que esto es lo que está haciendo Jesús acá. Porque Jesús, oiga, lo empiezan a criticar. Dice que empiezan a llegar, ¿quiénes? Publicanos, fariseos, publicanos y pecadores empezaron a llegar a escuchar a Jesús hablar. Y dice que Jesús, ¿qué hizo? Los recibió. ¿Y qué hizo con ellos? Se sentó a comer con ellos. Hermanos, para el judío era abominación sentarse a la mesa con una persona pecadora. ¿Quién era un pecador? Un pecador era aquel que no era judío, o uno, hermano, que no respetaba la ley, que no guardaba el sábado, que no hacía todo lo que la ley decía. Para ellos es ser un pecador. Yo me acuerdo que en la época de pequeño a nosotros nos decían, no se mezcle con la gente que no es cristiana. Y yo le digo, cuando uno es pequeño dice, ¿y por qué? Qué extraño. Con el paso del tiempo, esto fue cambiando y decía, no, hay que amar al pecador. Sí, una se vaya, visítelo, hermano. Pero hay un problema. Óigame, cuando el Señor llama a Jeremías y lo pone a Jeremías y le dice, Jeremías, te pongo delante de un pueblo que es de dura servicio, un pueblo que no quiere entender, un pueblo que se le está hablando y siempre va a lo mismo, de continuo lo mismo. Entonces le dice Dios a Jeremías, Jeremías, yo te pongo ahí, te doy un carácter fuerte para que tú lo reprendas. Pero si usted se recuerda, en el 19 de Jeremías, está Jeremías diciéndole, Señor, ¿por qué me has dejado? Señor, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor le responde y le dice, Jeremías, si tú te regresaras a mí, si tú te volvieras a mí, yo te respondería y te prosperaría. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó, hermanos? Óigame, aquellos pecadores donde Dios había puesto a Jeremías, fue tanto que empezaron y volvieron el corazón de Jeremías contra Dios. ¿Verdad que suena duro? Y todavía le dice el Señor a Jeremías, Jeremías, yo te puse ahí para que ellos se volvieran a mí y no tú a ellos. Ahora le digo, ¿cuál es la clásica situación de nosotros como cristianos acá en el mundo, en medio de esta sociedad, hermano?
¿Usted convence a los del mundo al Evangelio? ¿O usted se vuelve como los del mundo para ser aceptado en medio de ellos? Hermano, qué triste es esto. Y haciendo análisis de todo, yo decía, ¿por qué nos decían que no nos mezcláramos? Porque muchas veces nosotros somos débiles en el Evangelio. ¿Y sabe qué hacemos, hermanos? Terminamos cobijándonos con la misma cobija con la que el mundo se cobija. Parece trabalengua eso, ¿verdad? Terminamos echándonos la misma chiva de ellos, ¿verdad? En la misma cobija nos metemos cuanto que usted tendría que estar aparte, porque usted y yo tenemos una cobertura, y es la cobertura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no era una discriminación, era que usted es contaminado fácilmente. Mire, en El Salvador, en Estados Unidos dice que llega un salvadoreño, dice que tiene 3 semanas de estar allá y ya está hablando como mexicano. Yo no sé si usted tiene familiares ahí en Estados Unidos. Yo sí, hermano. Y cuando hablo con ellos, ¿y de cuándo se hizo de México? Digo, sí, más es raro, hermano. Pero bueno. Y yo le digo, me gustó lo que pusieron. Messi dice que tiene no sé cuántos años jugando en España, ¿verdad? 23 o no sé cuántos años ha jugado en España, y sigue hablando como argentino. ¿Por qué le pongo estos ejemplos? Porque usted y yo, hermanos, nos hacemos de un amigo que es del mundo, y lejos que ese amigo conozca a Cristo, usted conoce, oiga, las andanzas del mundo a través de ese amigo. Y yo le digo, qué triste, qué duro, que usted tendría que ser una persona que trae más personas a Cristo, y al contrario, hermano, le aflojan el Evangelio, le sueltan los amarres, ¿verdad? Y ya usted empieza a tambalear, ya la iglesia aquí, que no, que mira, que... Hermano, óigame, el Evangelio es Evangelio, no va a cambiar, quien cambia es usted. Cristo es Cristo, Él no va a cambiar. La gente dice, Dios es Dios de amor, sí, hermanos, mire, qué duro cuando usted dice, Dios es Dios de amor. Oiga, dice la Biblia que Él es fuerte. Voy a decir la palabra del Antiguo Testamento, dice que Él es violento contra el pecado. Mire aquella frase que dice, Dios ama al pecador y detesta el pecado. Ay, ¿quién comete el pecado? O sea que el pecado lo comete usted. Entonces yo le digo, hermano, cuando el Señor mandó a erradicar el pecado, tuvo que erradicar esos pueblos que contaminaban a su pueblo. Y bien duro cuando se dice, no, Dios me ama, soy pecador, pero Dios me ama. Yo le voy a decir, analice esa frase, dígale, Señor, dame luz, dame claridad, porque hablamos de un Dios de amor. Él es Dios de amor, pero dice más abajito que Él es fuego, y esa parte no nos gusta. Dicen, ese pastor no tiene amor. Mire, hermano, Dios me llamó y Dios lo ha llamado a usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces tenemos que mantenernos en los caminos de Dios. ¿Qué me le hicieron a esto, hermano? Cambió aquí. Bueno, entonces dice acá, están refiriéndole a Jesús. Jesús les empieza a referir esta parábola. ¿Por qué no empiezan a criticar? Le dicen, Jesús, le dicen, tú estás comiendo con pecadores. ¿Quiénes lo señalaban, hermano? ¿Quiénes estaban señalando a Jesús? ¿Quiénes eran los que estaban criticando a Jesús? Eran aquellos que se creían justos, que pensaban que no necesitaban de Dios. Y muchas veces usted y yo aquí sentaditos pensamos que no necesitamos nada de Jesús. Y usted dice, no, Él ya limpió mis pecados. Y usted ahí está, ya limpió sus pecados. Y muchas veces hay personas a las que señalamos, no, con este no, porque este anda en pecado, está en el mundo. No, este no es de Dios. Hermanos, entonces Jesús empieza con la parábola y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras aquella oveja que se había perdido? Fíjense que ahí también hay otro ejemplo. Cuando usted dice que va Jesús caminando y de repente llega una mujer, dice, corriendo detrás de él y empieza a gritar y se postra y dice, Jesús, mi hija está enferma, está atormentada por demonios, yo necesito que tú la sanes. Jesús se da vuelta y le dice, no puedo, le dice, porque yo he venido. ¿A dónde le digo? ¿Ha leído eso? Yo estoy parafraseándolo, no lo estoy diciendo como lo dice la Biblia.
Pero le dice Jesús, yo he venido, oiga, a buscar las ovejas perdidas. ¿De dónde, hermano? De la casa, ¿de dónde? De Israel. Entonces, si usted se recuerda, yo le expliqué esto. Estaba el reino de Judá y estaba el reino de Israel. Eran dos reinos. Entonces estaban las ovejas perdidas, que eran los de Israel, y estaba la oveja de la casa de Judá, que era las tribus o la tribu donde Jesús nació. Entonces Jesús vino a buscar a ¿quiénes? A las ovejas perdidas. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas? Aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no tienen temor de Dios aún, porque no ha ido nadie a predicarles el evangelio. Dice Pablo, ¿y cómo oirán si nadie va y les predica? ¿Cómo conocerán si nadie se levanta, va y les lleva el evangelio? Entonces Jesús le dice a esta mujer, yo he venido a la casa perdida, a las ovejas perdidas. Por eso le decía, una oveja perdida no es un hermano que decidió irse al mundo. Eso no es una oveja perdida, es un hermano que es rebelde y no quiere porque la Biblia no cuadra con su estilo de vida. Y si acaso, hermano, encuentra usted uno de esos evangelistas, dígale, tenés que volver a la casa de Dios, porque Dios ya te llamó. Hermano, eso tiene feedback aquí arriba. Ya te llamó. Entonces usted tiene que decirle esto a esta persona, porque el Señor ya lo llamó. No es una oveja perdida, es un hermano rebelde. Entonces Jesús dice, ¿por qué le dice esto? Porque los fariseos estaban molestos porque Jesús estaba hablando con los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos, hermano? ¿Usted se recuerda de los publicanos quiénes eran? Óigame, eran aquellos que se habían puesto a la orden del Imperio Romano para cobrarle los impuestos a sus mismos hermanos judíos. Eran los mismos cobradores de impuestos y que, oiga, hermano, no eran gratos delante de la sociedad judía. Y Jesús va a ellos. ¿Y qué hace Jesús? Fíjese, váyase a Mateo 5. No, perdón, sería Lucas 5. No es Mateo, es Lucas 5. No me pierda este Lucas que tenemos ahorita. Lucas 5. Lucas 5, 27, 32. Vea lo que está diciendo ahí, hermano. Después de esto, dice, de estas cosas salió y vio a un hombre publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y este Leví, hermano, deténgase, ¿quién llegó a ser en la Biblia este Leví? Sí, pero era uno de sus apóstoles. El nombre, hermano, no era Mateo. ¿Alguien sabe? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces dice, vio a este Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dice que en el 28, y dejando todo, se levantó y le siguió. 29, y le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de y de otros que estaban a la mesa. Hermanos, vea, Jesús va otra vez acá, vuelve a meterse con publicanos, vuelve a sentarse con ellos, con aquellos que eran detestados de la sociedad, y ahí estaban también los fariseos, estaban aquellos que conocían la palabra de Dios y criticaban a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque él se sentaba a comer con estos hombres. Y estos hombres eran las ovejas perdidas porque eran los rechazados de aquel momento por los religiosos. Yo le pregunto, hermano, ¿habrá personas rechazadas por nosotros como religiosos? No, pastor. ¿Verdad que sí decimos? No. Hermanos, de verdad, habrán personas rechazadas que necesitan de Cristo, pero usted y yo muchas veces no nos queremos meter con ellos. Y yo le digo, hermano, ¿acaso usted no sabe que Dios anda buscando a ellos? Y que Dios es más feliz, dice la Biblia, cuando uno de estos se arrepiente. Oiga, dice que hay fiesta en los cielos. Ya vamos a llegar ahí. Dice que hay fiesta en los cielos cuando uno de estos se arrepiente. Que 99 que estaban ahí, que pensaban que no necesitaban de Dios.
Hermano, yo no sé si usted ha pensado alguna vez cuánto se alegraron los ángeles el día que usted vino a Cristo. ¿Nunca ha pensado eso usted? Hermano, nunca ha pensado que hubo fiesta en los cielos, que el Señor dijo: hey, ángeles, vea, ha venido uno más a los pies, a mis pies, ha venido uno más porque necesita de mí. Dice la Biblia que hubo fiesta en los cielos. Y está como el curso. ¿Vos le crees que eso es cristiano? ¿Verdad que aceptamos? ¿Vos le crees? Dice que va a la iglesia. Y todavía recitamos la Biblia. Por sus frutos lo conoceréis, vamos a ver. Y todavía es el más sabio. No, de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ver si cambia su vocabulario. Hermano, porque eso somos nosotros, aquellos que estamos, ¿verdad? Que a la expectativa, ¿será que cambiará? Hermano, mientras que Cristo está haciendo fiesta en los cielos con sus ángeles, usted y yo, ¿qué estamos haciendo aquí, hermano? Incómodo, ¿verdad? Porque esa señora nos caía mal, era la que nos tiraba piedras. Mire, le voy a decir algo, yo crecí en un lugar, una comunidad, y en la comunidad, ¿alguien creció en comunidad? Sobre el pastor, bueno, yo vengo de ahí. Y teníamos vecinos que eran terribles, hermano. Y había un vecino que cuando pasábamos, él salía como un corvo y nos seguía. Yo sé que, no sé si alguna vez nos iba a dar, pero nosotros pequeños le teníamos miedo. Y como pequeños nosotros lo detestábamos a sus hijos. Óigame, yo tenía 2 gatos, a mí me han encantado los gatos. Y una vez, por desgracia y por hambre, hermano, se fueron a meter a la casa de ellos. Bajaron, había una casa por medio, mi casa estaba en alto y desde donde yo vivía los podía ver al patio de ellos. ¿Y sabe qué? Les tiraron comida a los gatos. Y como mis gatos eran bien, pero bien mansitos y hambrientos, los agarraron, hermano, y empezaron a gritar. Y cuando salimos al patio, los agarraron de la cola y los lanzaron hacia arriba, hermano. Uno se murió, el otro quedó vivo, pero bueno, quedó medio vivo. Eran malos igual que su papá. Y no se imagina, hermano, y eso aumentó mi odio contra ellos. Cristiano, hermano, era pequeño, bien cristiano, una mamá bien cristiana. Y mi madre, cuando ella oraba, decía: Señor, que don Andrés se convierta. ¿Usted por qué ora por él? Yo le decía, porque era bien pleitista. Soy pleitista todavía. Decía: ¿usted por qué ora por él? ¿No se fija usted cómo es de malo? Y sabía que un día se convirtió al Evangelio. Y yo no terminaba de aceptar que este señor se convirtiera al Evangelio. Y sus hijos empezaron a ir a la escuela bíblica. Y yo no terminaba de aceptar que sus hijos estuvieran conmigo en la escuela bíblica. Hermano, porque eso somos nosotros. Muchas veces somos así. No terminamos de aceptar cuanto que Cristo, oiga, vino a buscar a la oveja que se había perdido. Pero usted anda buscando a la oveja que se ha perdido. ¿Verdad que no? Hay que ver. Tanto Dios tiene que agregar los que han de ser salvos. Es bíblico. Dios los va a ir agregando todos los días. Hermanos, vaya y cumplamos la gran comisión, como dice la palabra. Vamos y enseñemos el Evangelio a todas las criaturas, como dice la palabra de Dios. Entonces, acá, hermanos, este Leví, oiga, me hizo esa invitación a Jesús. Y lleva, ¿a quiénes cree que llevó, hermano? A publicanos. ¿Por qué cree que no invitó? Mire, hermano, cuando sus amigos que no son cristianos hacen fiesta y no lo invitan, y usted: no me invitaste a la fiesta. ¿Por qué cree que no lo invitan, hermano? Porque usted tiene apariencia de cristiano, ¿verdad? Pero usted hubiera ido con gusto porque usted no es cristiano. Y se siente mal porque no lo invitó. Dele gracias a Dios, porque la fiesta que hizo no era de cristianos, era de mundanos. Amén, hermano. No, pastor, no va conmigo, era mi amiga. Pero no es cristiana, no quiere todavía saber de Dios. Conviértala al Evangelio, hermano. Ahora, si usted fue con la intención de convertir a esa muchacha y a todas sus amigas al Evangelio, dele con todo. Amén, hermanas y hermanos. Tal vez no sabe usted que le mueven el piso igual que ellos, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando vamos a un lugar donde no hay muchos cristianos. Usted sale igual que ellos. Entonces, en este caso, óigame, la crítica de los fariseos, ¿cuál era? Que Jesús estaba contaminándose con ellos. Pero Jesús,
era Jesús y es Dios y Él sigue siendo Dios y Él tenía la capacidad de convertirlos. ¿A dónde, hermano? Al Evangelio, a aquello que no era religión. Jesús no se iba a dejar convencer por los del mundo. Jesús iba a convencer a los del mundo, hermano. Por eso Él estaba ahí. Por eso Él dijo: yo he venido a buscar a la oveja perdida. Amén. Él ha venido a buscar a la oveja perdida. Y si usted un día va a una fiesta de esta, usted va a buscar a los perdidos. Amén. Hermano, yo no pretendo convencerlo. Yo solo quiero que tenga la convicción clara que el Evangelio es para que usted convierta a otros a Cristo. No es para que usted diga: este es mío, este es mío, este es mío, es mío tesoro. Así, el Evangelio es mío y no se lo comparte. Hermano, comparte el Evangelio. Porque para eso se lo dio Dios, para que usted lo comparta. Y muchos de nosotros no lo queremos hacer. Entonces dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos. Ay, hermano, ¿qué hacían ellos? Bien taber, ¿verdad? ¿Verdad que bien taber, hermano? Algunos no son taber, pero igual murmuran. Siga leyendo, dice que murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús. ¿Y qué le dijo? Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que a pecadores. Entonces, oiga, hermano, probablemente usted piensa que no necesita de Jesús porque nos consideramos justos. Mire, los hermanos se ofenden cuando el pastor dice: dejen de andar tomando, dejen de andar de borracho. Un día me dijo alguien: pastor, ¿por qué usted siempre dice eso? ¿Verdad que se sienten ofendidos? Yo el viernes hablaba, hablaba de los que no dieman, hablaba de los que andan chambreando o andan chismeando, como usted quiera, hermano. Y hay gente que se queda: ay, pastor, sí. Solo porque venimos a la iglesia pensamos que no estamos en eso. Y somos los peores, hermano. Dígalo en Calicia, somos los peores. ¿Verdad que somos los peores en esto? Somos los peores. Mira, hay una persona que yo le digo: un día va a venir a Cristo, pero manda unos mensajes ahí. Dicen: no tenés que estarte dando golpes de pecho en la iglesia y en el mundo reventándote la vida como mundano. Y a veces yo quisiera responder: pero tiene razón esta persona. Porque a la iglesia venimos y decimos que, entre paréntesis, que adoramos, ¿verdad? Y caemos. Si pudiéramos caer, yo sé que caería usted. Y afuera, la vida que ¿cómo sigue? Y eso somos nosotros. Ese tipo de personas que murmuramos, señalamos, vemos. Hermano, no se sienta ofendido. Amén. Mejor siéntase que usted es uno de los que necesita de Cristo, porque hay fiesta en los cielos cuando uno se arrepiente delante de Dios. Cuando usted se postra y dice: Señor, yo te necesito todos los días. Hermano, no se imagina cuánto Dios va a pasar en tanta fiesta por usted, que todos los días le dice: yo te necesito. Mira, hermano, fíjese que en un matrimonio el esposo le tiene que decir a la esposa siempre: mi amor, yo te amo. Amén, esposas. Amén, esposas. Y la esposa al esposo, ¿cómo le tiene que decir? Yo te amo. Y dice: no, ¿y para qué se lo voy a decir si ya sabe ella que lo ama? ¿Verdad que esa es la frase? Ella ya sabe que la ama. Pero usted le tiene que decir: alguien dijo algo, me gustó ayer, fue no era usted. Hay que regar la flor o la rosa. ¿Cómo se riega una rosa? Con agua, ¿verdad? Con un afiatorio, me dijeron, no sé la palabra, un afiatorio. Pero el amor, ¿cómo lo va a regar? Con palabras bonitas y de edificación. Amor, yo te amo. Eres la mujer más bella de la tierra. Y la esposa se lo va a creer. ¿Por qué? Porque le hicieron así. Ajá, entonces, óigame, no ha creído en el hombre que la conquistó. ¿Sabe por qué se lo va a creer?
Porque cuando, oiga, con esas palabras la conquistó, ¿o no? O sea, la mujer más linda, me impactaste los ojos cuando te vi. Y se queda ella, y nadie me hubiera dicho esto, con este me voy a quedar. Pero al paso de 3 años, si hubieras sabido lo que eras, mejor. Y si te pudiera regresar, te regreso todavía, hermano. Entonces, hermano, óigame, ahora le digo en este caso, yo no le digo que usted a Dios lo va a alegrar, no, hermano, usted y yo no impresionamos a Cristo, hermano, jamás. Pero usted tiene que ir todos los días a decirle, Señor, yo te necesito. Yo me arrepiento delante de ti. Y usted dirá, pero yo voy al culto, canté, oré. Vaya y dígale, Señor, yo te necesito. Dice que lo más impuro de Dios, oiga hermano, es más santo que lo que nosotros somos. O sea que quiere decir que jamás usted se va a presentar limpio delante de Dios hasta el día que usted se muere y ha estado caminando en los caminos de Él. Hasta ese día usted se va a presentar y ahí va a ser la verdad, si de verdad hizo las cosas o fue de mentira. Oiga, porque aquí, verdad que todos cabemos, miren, en la iglesia todos caben, pero allá delante de aquel, hermano, ahí de verdad le digo, hermano, aflíjase, si delante de él usted, Señor, aquí estoy, estaba en el culto, pero tu mente no iba. Señor, yo cantaba, pero no perdonabas. Señor, yo esto, pero hermano, Dios, oiga hermano, Él conoce nuestro corazón, Él conoce la sinceridad de nuestro corazón. Usted y yo podemos bajarnos al pastor, al líder, al hermano, a la gente. El pastor nos puede estar engañando a ustedes, teniendo una doble vida moral, aunque esto. Y usted puede estar, ay, el pastor, sí, pero el pastor está en una vida moral, oiga, equivocada. Y ante sus ojos probablemente el pastor está bien. Pero la pregunta es, ¿y delante de Dios? Y allá arriba, ¿verdad? Y el pastor lo mandaron allá a la vuelta. Le dijeron que a la vuelta estaba la puerta donde iba a entrar. ¿Y por qué? Hermanos, tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos que somos las personas justas. Y Jesús está reprendiendo acá a los fariseos porque le dice, yo he venido a los enfermos. Yo he venido a buscar a aquellos que se sienten culpables, a aquellos que dicen que no tienen ni siquiera el valor de levantar la vista para adorar a Dios. Vaya a Lucas 18, 9, hermano, vea esto. ¿Lo tiene? Vea esta otra parábola, hermano, vea lo que está diciendo. A unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué cosa, hermano? Como justos. ¿Cómo confiaban en sí mismos como justos? ¿Verdad que a veces nos sentimos tan justos nosotros? Les dijo esto, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí a mi lado. Señor, gracias porque soy cristiano. Amén. Gracias porque voy al culto, Señor. ¿Y de qué sirve, hermano? ¿Cómo sale de aquí usted? Tirándole bendiciones al pastor, ¿verdad? Está bueno. Y yo no sé por qué vino usted a decir. Hermano, óigame, salimos diciendo cosas equivocadas. Porque el publicano se paraba de esta manera a decir, yo no soy como ellos. Y vea lo que hacía el publicano. Y vea, el 12 siempre, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar. ¿Cómo se sentía ese hombre, hermano? Él se sentía mal delante de Dios. Porque primeramente ante la sociedad él había traicionado lo de su sangre, poniéndose al servicio de Roma, cobrándoles impuestos, y ¿sabe qué? Les cobraba el doble todavía, ¿no?
porque de esa manera ganaba él y a Roma le daba lo que a Roma le pertenecía, y una buena parte le quedaba a él, y por eso él era detestado, él era detestable, y estaba en el templo, estaba orando también, y dice que con su cabeza, con sus ojos agachados, este publicano, ese publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. ¿Cómo tiene que ser Dios para nosotros? Porque si usted me quedó que se sienten que no, yo le decía la vez pasada, sentimos que Dios se sacó la lotería con nosotros, ¿verdad? Ay, que con Dios conmigo sacó la lotería, ¿verdad? Me dijo un hermano un día: usted, pastor, está rechazando a su mejor servidor. Y él mismo se puso a reír. Eso le dio la respuesta. Y muchas veces pensamos que Dios tiene a su mejor hijo conmigo. Mentiras, hermano. Óigame, nuestra condición tiene que ser como la condición del publicano. Oiga, ¿qué? Agachar nuestro rostro delante de Dios y decirle: Señor, sé propicio de mí, porque yo te necesito, porque yo soy esa oveja perdida que necesito de ti. Y no empezar usted a decir: no, es que no es justo. Mire, gente dice: no es justo. ¿Qué cosa no es justa? Regresemos a donde estábamos, en el 15 de Lucas. Entonces leemos ahora: y Jesús vino, dice, y le refirió esta palabra, el 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo cuántas ovejas? 100 ovejas, pierde una y deja las 99 en el desierto, y se va a buscar la oveja que se había perdido hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone en sus hombros, gozoso, muy alegre, y al llegar a la casa reúne a sus amigos? ¿A quiénes reúne, hermano? A sus amigos, y les dice, y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque la he encontrado, mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos. Ese es el justo, no necesita. Dice: yo no necesito. ¿Por qué el pastor me está diciendo que deje de ser borracho si yo no soy borracho? ¿Por qué el pastor dice que deje de ser chambroso o chambrosa si yo no soy chambroso ni chambrosa? ¿Por qué dice el pastor que yo no debo ser tacaño? ¿Por qué el pastor dice que yo debo ayudar a otro? El pastor no sabe, él no conoce mi vida, él no conoce mi relación con Dios, porque esas son nuestras palabras, ¿verdad? Solo Dios conoce mi relación. Hermano, dice: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y cuando uno de estos, hermano, que estaba perdido, es encontrado. Y hay más fiesta que la que un religioso puede provocar delante de Dios. Porque el religioso muchas veces no causa gozo delante de Dios. Siga leyendo, hermano, porque está la parábola de abajo. Entonces dice, estamos diciendo por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice el 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que... Hay fiesta en los cielos, hermano, cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando usted se reconoce pecador y le dice: Señor, sé propicio. Pero no hay fiesta en los cielos cuando usted se molesta, cuando uno que estaba perdido viene y busca del Señor. No hay fiesta en los cielos. Hay fiesta por Él, pero no por usted. Entonces la pregunta es: ¿de qué lado usted está? ¿De aquel lado de los injustos o del lado que se consideran justos? Decida usted, hermano. Decida usted y dígale: Señor, sé propicio. Y regálele un aplauso, Señor.